buenas tardes. Yo creo que ya, ¿no? ¿Se puede empezar? ¿Sí? Bueno, yo me presento, yo soy Álvaro Morales, yo soy psicólogo sanitario forense, especialista en psicofarmacología y drogas de abuso. Yo quería empezar esta charla con un pequeño retoque que he hecho del cartel del evento de hoy, que lo único que he hecho ha sido quitarle lo de sexo químico. Yo venía a recuperar un poco las palabras de mis compañeras y a poner en la mesa que esto es mucho más que sexo en consumo de drogas o consumo de drogas en sexo y, bueno, tiene unos componentes culturales que antes ha mencionado Iván. Yo vengo a hablar de esa detección precoz, ¿no? De cómo podemos ver que esto se está dando, a qué tenemos que atender, al fin y al cabo. Bueno, yo como psicólogo, algo que me parece muy importante es estudiar el porqué de las conductas. ¿Por qué te estás metiendo en contextos de chemsex? ¿Por qué estás participando en un chill? ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? Y es verdad que cuando pensamos en sexo y drogas, pensamos en la búsqueda del placer, ¿no? Me parece bastante intuitivo que la gente consume drogas para pasárselo bien, la gente tiene relaciones sexuales para pasárselo bien. Y lo cierto es que lo que nos dice la práctica en realidad es que no siempre es así. Cuando hablamos del paciente usuario de chemsex, yo es verdad que he de reconocer que la mayoría de mis usuarios, en el momento en el que yo soy psicólogo, les presto apoyo psicológico, podemos entender que estos usuarios han pedido ayuda, entonces ellos entienden que tienen un consumo problemático, ¿no? Entonces, sí que es verdad que mi visión a lo mejor está un poquito sesgada hacia lo que ya es un consumo que se ha convertido en problemático, ¿no? Pero bueno, hablando de motivaciones, hacemos esta especie de división de si están vinculadas al sexo, si están vinculadas al contexto, y en medio, porque realmente fluctúan, hablaremos de esas motivaciones subyacentes o latentes, ¿no? Vinculadas al sexo podemos encontrar motivaciones como, por ejemplo, aumentar o potenciar el deseo sexual, aumentar o potenciar el placer, aumentar, y en este caso es aumentar la duración del encuentro sexual. También hay algunos pacientes, algunos usuarios que refieren la facilitación de algunas prácticas o incluso la mejora de lo que ellos consideran que es su rendimiento sexual, ¿no? Si nos vamos al otro bloque, a estas motivaciones más vinculadas al contexto, estamos hablando de acceder al espacio del chill, al chemsex, por una búsqueda de la intimidad, por una generación de conexiones, generalmente conexiones entre iguales, y desde luego, algo que también se ha comentado antes, esta necesidad, ¿no? Estas ganas de pertenencia al grupo. Yo desde la parte de la pertenencia volvería a poner de manifiesto la importancia de por qué el colectivo LGTB, dando un poquito de respuesta a una pregunta que ha salido antes de por qué las mujeres no es tanto las mujeres. Yo creo que sería interesante preguntarnos por qué los hombres que tienen sexo con hombres y revisar en esa historia qué es lo que ha pasado, muchas veces en esas adolescencias en las que aprendemos a relacionarnos entre iguales y casi con toda seguridad encontraremos una situación de falta de pertenencia, ¿no? Lo que luego se traduce en esta motivación vinculada al contexto. Luego también el acceso a espacios. Esto durante el COVID se vio clarísimo. Mi única forma de socializar es en una casa. Yo quiero acceder a ese espacio, yo quiero pertenecer a ese grupo de gente que se lo está pasando bien. Entonces, empiezo a participar de estos contextos de chemsex. Y luego, igualmente vinculadas al contexto, formar parte de un espacio en el que se están teniendo relaciones entre hombres que tienen sexo con hombres. Aquí volvemos a la parte de antes, ¿no? al porqué esta población, y sería interesante preguntarnos cómo es o cómo ha sido históricamente la relación sexual, el acercamiento entre hombres que tienen sexo con hombres, y recuperando un poco lo que comentaba Iván sobre nuestra cultura, cómo predomina esa clandestinidad, ¿no? En medio de estas motivaciones nos encontramos con lo que son motivaciones subyacentes, motivaciones que a primera vista no son las que dan la cara, no son las que el usuario te lo va a decir a priori, pero cuando trabajas son las que generalmente predominan. Entonces, ya no vamos a hablar de aumentar el deseo sexual, vamos a hablar, y ellos, esto sí que te lo dicen ellos, porque es que me desinhibo, ¿no? O el placer o la duración. Ya no vamos a hablar de facilitar algunas prácticas, vamos a hablar de permitirnos realizar algunas prácticas, porque es que a mí a lo mejor yo no me puedo permitir en mi idea que yo tengo de lo que es el sexo ser penetrado por dos personas a la vez. Entonces, me puedo permitir el lujo de consumir ciertas sustancias que me facilitan esta doble penetración, ¿no? Con esto lo que vengo a decir es que
no todo tiene que ver con la búsqueda del placer, muchas veces tiene que ver con una evitación del malestar. Hay una frase por ahí que dije yo en una obra de teatro que se llama El G, que para mí, como psicofarmacólogo, marca un poco la distinción entre cuando un uso empieza a convertirse en un uso problemático, que es cuando no tiene que ver con darse un gusto, sino con quitarse un disgusto, ¿no? Y a lo mejor me genera angustia pensar que me estoy perdiendo ese fiestón, entonces participo de ello. Y, evidentemente, para estar aquí pues, hay que cumplir una serie de cánones, como por ejemplo es estar consumiendo, ¿no?, en estos sitios. Claro, ¿cuál es realmente, qué es lo que nos está diciendo tanto la praxis como gran parte de la literatura, cuáles son esos indicios de un consumo problemático, cuando estamos empezando a no tener un consumo que fuese pues, simplemente un consumo, ¿no? ¿Cuándo puede empezar esto a ser un problema? En primer lugar, y esto viene bastante bien definido en el DSM-5, indicadores de pérdida de control. Le estoy dedicando más tiempo del que quería, estoy pensando en consumir más tiempo del que quería, iba a pillar 1 gramo para este fin de semana y se me acabó y pillé otros 2. Y, desde luego, cómo esta pérdida de control puede impactar en el funcionamiento psicosocial. Ya me fastidia tener que decir esto, pero es así. Muchas veces lo que más da la cara, el motivo por el que el usuario muchas veces pide ayuda es porque le han dado un toque desde el trabajo. Y la falta de funcionamiento en el trabajo de repente como que nos asusta mucho, ¿no? Entonces, este es un indicador bastante claro de que a lo mejor estamos desarrollando un problema. Luego hay otra cuestión que es la prioridad del consumo. Me están interesando mucho más planes que tienen que ver con el chemsex que planes que no tengan que ver con esto. Igual, otro ejemplo bastante claro y bastante frecuente es que ya no me junto tanto con mis amigos que no consumen. Y mi ocio se está empezando a centrar y se está empezando a monopolizar en habitar estos espacios de chemsex. Lo que supone, por supuesto, pues un deterioro de la red de apoyo. Ya no tengo a mis amigos como los tenía, a mi familia no le estoy hablando tanto porque no le puedo contar estas cosas y, al final, bueno, pues la red se deteriora, ¿no? Y, por último, otro indicador que es bastante importante es cómo se condiciona la vida sexual. Antes creo que también se ha comentado por ahí cómo se empieza a producir ese hábito en el que todas mis relaciones sexuales tienen lugar en contextos de chemsex, en contextos de consumo, y realmente, y esta frase está entrecomillada porque es un literal, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve sexo sobrio. Esto está pasando, esto ha ocurrido. Y realmente, bueno, pues nos invita bastante a pensar cómo la práctica del chemsex no tiene por qué ser problemática desde el principio, pero cómo puede ir tornándose en un problema si no tenemos este insight, si no tenemos este entrenamiento para preguntarnos y para monitorizarnos cuándo me voy a plantear consumir, cuándo me apetece realmente ir a esta fiesta, cuándo no, o, por ejemplo, pues cuándo fue la última vez que tuve relaciones sexuales sin haber consumido, ¿no? Variables psicológicas que tienen mucho que ver con todo esto que estamos comentando. Luego profundizaremos sobre todo en la homofobia y la xerofobia, pero, bueno, pues una falta de autoestima y, además, bastante prevalente también. Una falta de autoestima que al final lo que me supone es que no me veo capaz de interactuar, que no me considero yo como una persona bien atractiva, bien simpática, bien inteligente, como para yo acercarme a esa persona y decirle, hey, tío, ¿qué pasa? De la misma mano de esa baja autoestima, pues un déficit tanto en inteligencia como en regulación emocional, ¿vale? Y aquí es donde vuelve a cobrar importancia esa pregunta de si me voy a ir de chill para darme un gusto o para quitarme un disgusto. Y es cuando aparecen situaciones como, por ejemplo, he tenido una semana de mierda, tengo un viernes en el que estoy cabreadísimo y todo lo que se me ocurre es irme de chill durante todo el fin de semana para que esto se me olvide. Ya no tanto en disfrutar del sexo, en disfrutar del consumo, sino un intento, generalmente no adaptativo, de regular según qué emociones, ¿no? También tenemos que hablar de, generalmente, un perfil de bajas habilidades sociales. Es verdad que esta característica no es tan predominante, pero sí que aparece. Y volvemos a lo mismo, y yo creo que esto también es una cosa bastante estructural, ¿no? Como me gusta ese chico que está allí al fondo de la barra, que me está mirando, que me está sonriendo, que posiblemente quiera ligar conmigo, pero yo no me veo capaz. Y hasta que no me tome la tercera cerveza, que yo me note que ya voy un poco justificado, pues no me acerco y no le hablo, ¿no? Esto también está ocurriendo, lógicamente, en contextos de chemsex. No estaríamos hablando de cerveza, sino de puntas de mefe, pero cómo la falta de habilidades sociales se puede ver justificada por un consumo.
y cómo yo, de alguna forma, me voy a permitir hacer eso que no me permito estando sobrio una vez que he consumido, ¿no? De la misma forma encontramos, y como comentaba antes, con ese viernes en el que yo lo que quiero es dejarme ir y lo que quiero es escaparme, como vemos estilos de afrontamiento que pasan por estrategias de evitación, de no enfrentar la situación, de no enfrentar el problema, de no enfrentar la realidad y las emociones que estoy atravesando ahora y simplemente evitarlas, ¿no? Otro ejemplo de esto es casos de diagnóstico reciente. Acabo de recibir un diagnóstico de VIH, me cae encima todo ese estigma, todos esos pensamientos negativos y al final, ¿qué es lo que puedo yo optar como estrategia? Bueno, pues me voy de chill, a mí que no lo piense yo, ¿no? Y de la misma mano de esa situación que planteo, bueno, pues situaciones de duelo. Igual tengo un compañero también del G, de la obra de teatro, que decía que todos estamos a que nos despidan del trabajo, a que nos deje nuestro novio o a que nos echen de nuestro piso, de empezar a practicar chemsex y de empezar a entrar en estas situaciones, ¿no? Esas situaciones de duelo que tienen que ver con la regulación emocional, con el estilo de afrontamiento evitativo, son de alguna forma pues, caldo de cultivo a nivel psicológico para que optemos por el chemsex como una opción y una opción que con el tiempo pues, con bastante probabilidad se tornará en problemática. Profundizando en esa homofobia interiorizada, bueno, ahí está la definición, ¿no? Aversión hacia los sentimientos y comportamientos homosexuales, tanto los míos como los de las otras personas homosexuales, ¿no? Al final, esto con lo que tiene que ver es con asumir y con interiorizar estereotipos, estereotipos y prejuicios. Se interiorizan, se vuelven en mi contra. Un ejemplo de esto es, yendo a la abstracción más pura, el sexo entre hombres no está bien, soy un cerdo porque me gustan los hombres. Y, bueno, pues ¿qué puedo hacer para escapar de esa voz que no me está permitiendo disfrutar, consumir? Esta homofobia se puede expresar de dos tipos, que realmente es un gradiente, ¿no? Desde lo más expreso hasta lo más sutil, pero desde luego cuando se interioriza es mucho más complicado que sea expresa, digamos, ¿no? Sería expresa en autoverbalizaciones, tiende a pasar mucho más desapercibida y por eso es súper importante evaluar esto. De la mano de la homofobia encontramos otras, lo que vamos a llamar diversofobias, ¿no? Pues bifobia, por ejemplo, gordofobia, transfobia, plumofobia, serofobia o incluso femfobia, ¿no? También tiene mucho que ver con esa plumofobia. Al final, de lo que estamos hablando es de que todas aquellas identidades que no sean normativas y que se salgan del discurso más hegemónico son susceptibles de sufrir violencias. Y esto, por ejemplo, está contemplado en la bastante conocida teoría del estrés de las minorías. Otro aspecto que relata mucho tanto con la homofobia interiorizada como con el propio consumo y con la historia reciente que hay en España con lo que significa el consumo de drogas. Si hablamos de estigma, creo que también es importante poner en la mesa esto. El consumo de drogas es una realidad bastante estigmatizada. Aparece esa profecía autocumplida, ¿no? Esa idea de tarde o temprano iba a acabar así. Si soy gay, pues voy a acabar cogiendo el VIH sí o sí. Si esto nos lo llevamos a la cuestión más relacionada con el consumo, ¿para qué voy a intentar dejarlo si voy a acabar cayendo? ¿No? Si yo soy un yonki, pues yonki me voy a quedar. Todos estos pensamientos que al final lo que hacen es limitar la autonomía de las personas hasta el punto en el que ni siquiera se plantean buscar ayuda o cambiar sus acciones, ¿no? Sus conductas. Y esto también, a nivel de homofobia y de otras diversofobias y de otros estigmas, nos resuena bastante con la idea de la indefensión aprendida. Es esta asunción de que no se pueden cambiar las situaciones, de que total esto es lo que hay y no puedo hacer nada para evitarlo, ¿no? Saber que a día de hoy el chemsex es un escenario bastante prevalente y bastante, digamos, mainstream, también nos puede llevar a ese componente de indefensión, de total, si es que, ¿cómo voy a decir yo que no me voy si es que es lo que toca? ¿Cómo voy a ser yo el que no pertenezca al grupo? ¿Cómo voy a ser yo el que no participe, ¿no? Entonces, bueno, a efectos de homofobia y de otras diversofobias interiorizadas, creo que es importante mencionar esto, y a efectos de la serofobia, a efectos del estigma con el VIH, igual, está puesto el apellido interiorizado porque generalmente cuando hablamos con el usuario lo que han hecho ha sido precisamente interiorizar estos estigmas, pero no perdamos de vista que los estigmas siempre vienen desde fuera de la persona y que la interiorización al final es el proceso
digamos, más final del ciclo de vida de estas formas de opresión, ¿no? La serofobia es esa asunción, esa interiorización de prejuicios, estereotipos estigmatizantes sobre el VIH. Sabemos que existe un estigma del VIH, que además es bastante estructural. Cuando yo recibo el diagnóstico, de repente ese estigma, que yo también tengo, se vuelve en mi contra y se convierte en lo que vamos a llamar autoestigma. Y esto, desde luego, que genera pues, mucha culpa, mucho miedo, mucha vergüenza. Y la culpa, el miedo y la vergüenza son malos aliados si lo que queremos es tener relaciones sexuales o relaciones, simple y llanamente. A modo de recurso visual, pues tenemos aquí esta gráfica, que es del estudio de aproximación 2021, en el que se hace la pregunta de con qué frecuencia comunicas tu estado serológico y se comparan los resultados obtenidos en 2016, que sería la barra negra, la más oscura, y en 2021, que sería la más clarita. Y esto me parece interesante, lo comentaba antes con Iván, cómo ese esporádicamente parece haber experimentado una tendencia, pero como frecuentemente, el siempre han bajado drásticamente y, por otro lado, el nunca experimenta una subida bastante importante, ¿no? Estos datos, evidentemente, se pueden atribuir a muchísimos factores, por ejemplo, pues la facilidad con la que accedemos ahora a la PrEP. Oye, ¿tenemos sexo tal, condón? Sí, ¿no? Ah, bueno, es que soy positivo indetectable. Ah, ok. Pero creo que es interesante preguntarnos, sobre todo atendiendo a esa última columnita, cómo ha aumentado el número de personas que nunca comunica su estado serológico. Incluso dentro del colectivo hay una serofobia bastante importante. Ya entrando en otras variables de carácter sexológico, pues vamos a hablar de estos 5 grupos de variables, ¿vale? En primer lugar, la educación sexual, que creo que también se ha comentado antes, cómo tenemos una falta abrumadora de educación sexual integral y de calidad. Ojo, no solo educación sobre la salud sexual, que ese momento charla en instituto, el preservativo, el plátano, eso yo creo que ya está bastante visto, me suena hasta antiguo. Nos está faltando hablar de educación sexual, hablar de diversidad, hablar del derecho al placer. La gente flipa cuando se entera de que tiene derecho, por declaración, a tener relaciones sexuales placenteras. Es que no lo sabemos, es que no estamos de alguna manera educados de forma integral y de calidad. ¿Cuál es el enfoque a día de hoy sobre la educación sexual? Bueno, pues es punitivista, es moralista y es prescriptivo. Antes hablábamos de esa diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, ese sexo bueno, ese sexo malo. El sexo bueno es el que se tiene en la cama, de casa, con tu pareja estable, en esta posición en concreta y no en muchas más, y todo lo que se salga de ahí es malo. Y, desde luego, ni siquiera hablamos de cómo tiene que ver en grupo, cuando entran en juego diversidades eróticas, Y a nivel punitivista, bueno, pues igual, comentábamos antes sobre estos usuarios que se sienten juzgados, experiencias negativas en servicios sanitarios. Bueno, pues aquí tenemos ese enfoque, ¿no? Ese profesional de salud que te dice, bueno, pues es que la próxima vez, si no quieres volver a pasar por aquí, no hagas lo mismo, ¿no? Como expresándote que efectivamente la sífilis es culpa tuya y que es un castigo hasta merecido por haber hecho eso que has hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que a falta de educación sexual, pues el principal agente educador pues es el porno. Y además estamos hablando de un porno que ya nos gustaría que fuese un porno así como más feminista, pero no es el caso. Estamos hablando de un porno mainstream. Mainstream quiere decir no solo como común, sino que también está perpetuando todas estas violencias y todos estos estigmas que estructuralmente están ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos la idea del modelo de belleza, ¿no? Tanto el porno como la publicidad como el cine están construyendo referentes, están construyendo lo que es un imaginario. Y este imaginario generalmente es un imaginario que es normativo y que es estereotipado. Antes Iván hablaba de Tom of Finland. Yo no sé si visualizáis Tom of Finland, os invito a que lo busquéis en Google. Posiblemente lo hubierais visto y no supierais que se llama así. Tenemos una idea de una belleza que es la que tiene que ser, de una estética que es la deseable. Hay una frase hecha que decían los antiguos griegos que es kalos kai agatos, que significa lo bello es lo bueno. Entonces, claro, si tenemos una idea súper definida, súper estereotipada de lo que es lo bello,
de alguna manera también tenemos una idea de lo que es lo bueno, y esto nos vuelve a llevar a lo que se sale de esa norma, lo que se sale de ese estereotipo. No solo no es bello, sino que tampoco es deseable. Y vuelven a aparecer formas de violencia como, por ejemplo, la gordofobia, el racismo, el capacitismo, etc. A nivel erótica, a nivel de modelo erótico, a día de hoy y generalmente tenemos un modelo erótico que está genitalizado, que tiene que ver con el pene y los testículos y con poco más, que es coitocéntrico, que tiene que ver con la penetración, sea de ano, sea de boca, y un modelo erótico que es finalista. Aquí entramos en paradojas. Muchos de los usuarios, cuando están en una sesión de chill, refieren no acabar, y como no acabo, sigo buscando, ¿no? Parte importante de que no acabes tiene que ver con el consumo de las drogas que estás tomando. Pero el caso es que el terminar, la eyaculación como punto final por el que estoy haciendo todo esto, sigue siendo protagonista. Y esto, desde luego, en primer lugar, reproduce un modelo heteronormativo que no aplica a la comunidad, porque, como decía antes Iván, tenemos un tipo de sexo que no es reproductivo, que no tiene que acercarse, digamos, a esa norma, y, por supuesto, genera una importantísima ansiedad de ejecución. Y, como decíamos al principio, si yo siento ansiedad y no sé gestionarla, pues punta. Sobre los roles de género, igual, a día de hoy vivimos en una sociedad que a nivel de género es binarista, y es un binarismo además bastante rígido, bastante sólido. Lo que es masculino, lo que es femenino. Esta rigidez y este binarismo al final favorece una jerarquía. Lo masculino está arriba, lo femenino está abajo, y nos vuelve a pasar esa idea de la violencia cuando no encajas en la norma, esa diversofobia. Aquí yo creo que es importante, antes lo he mencionado, hablar de que existe la pasivofobia. La persona que está llevando el rol insertivo en la relación es mucho más susceptible de sufrir algún tipo de violencia, bien sea expresa, bien sea sutil. Pero esto es una realidad. Y al final entra en choque con esa masculinidad hegemónica. El hombre es lo activo, es lo fuerte, es lo viril. Y bueno, pues al final el hombre, tal y como se ha construido con esta masculinidad, pues no accede a esa intimidad precisamente porque nos han dicho que llorar es cosa de chicas, ¿no? Que las cosas así, no, pero somos tíos, ¿no? Yo me voy a Torrente, que es un referente bastante malo, pero Iván ha hablado de Sálvame, o sea que creo que puedo, que tenía el pero sin mariconadas, ¿no? Pues un poco igual. Esa baja inteligencia emocional que ya he comentado antes, y luego una frase que yo creo que cada una podríamos poner un ejemplo de estas, ¿no? A mí me ha gustado la de un hombre de verdad no llora, que también entra en juego el discutir qué es un hombre de verdad, qué es un hombre de mentira. En fin, estos roles de género y este binarismo. Y ya de últimas, prejuicios. Prejuicios sobre la sexualidad. Hemos hablado de diversofobias, hemos hablado de serofobias. Al fin y al cabo estamos hablando de estigmas. Y lo que genera esto en las personas, yo he puesto culpa y vergüenza porque si no la diapositiva me quedaba como bastante fea, pero son muchas reacciones, desde luego todas bastante desagradables. Un ejemplo sobre prejuicio, y me voy también a esta homofobia, es lo de que los maricones siempre queremos tener sexo. Y si yo estoy en un chill y yo decido que no quiero tener sexo con esta persona, muy posiblemente se me tache de estrecho, ¿no? Y claro, a mí eso me va a poder generar bastante vergüenza, porque no perdamos de vista de que a lo mejor yo estoy aquí no porque me apetece drogarme y tener sexo, sino porque me apetece estar aquí. Y muy posiblemente también eso me genere cierta culpa. Prejuicios sobre la sexualidad tenemos todas. Somos personas, nos hemos criado en la sociedad en la que nos hemos criado, y la sexualidad no es parte del currículo generalmente. Entonces, estos prejuicios los tenemos todos y todas, y al final, claro, el prejuicio cuando se traduce en una jerarquía y en una forma de qué está por encima de qué, lo que genera es violencia. Y esa violencia en la persona que la sufre genera culpa y vergüenza. Con esto lo que vengo a decir, y también por darle un poco de sentido a esto que se ha comentado antes sobre la actuación en contextos sanitarios, es que como personas que somos, estos estigmas también los tenemos nosotras, como trabajadoras sanitarias, no sanitarias, como personas. Y es importante, yo cuando
cuando estudiaba la carrera a mí me llamaban pesado porque siempre hablaba de la iatrogenia y nadie nunca mira el daño que podemos causar, generalmente sin quererlo. Pero es que resulta que cuando un usuario lo tienes en consulta y te está diciendo que ha estado haciendo fisting y tú le dices, muy posiblemente no estés queriendo generar en esa persona una vergüenza, una culpa, un sentirse mal, pero lo estás haciendo. De la misma forma, ¿no? Si preguntamos, oye, ¿cuántas parejas sexuales has tenido en el último mes? Y te dice 47. Y dices, uff. Con esa respuesta tan genuina y tan simple, se está pudiendo desarrollar unas reacciones bastante importantes y a nivel emocional en el paciente, que es lo que luego genera un daño, ¿no? Yo en consulta he tenido la desgracia, entre comillas, de abordar cómo un usuario salía de un centro sanitario mucho peor que como había entrado a nivel psicológico. No iba allí por una demanda psicológica, pero salió bastante destrozado por una cuestión que le comentó su profesional sanitario de referencia. Con esto a lo que voy, por aterrizar un poco, es que nos tenemos que revisar nuestros propios prejuicios y nuestros propios estereotipos, porque antes que médicas, antes que enfermeras, antes que urgenciólogas, antes que infectólogas, antes que psicólogas o antes que terapeutas ocupacionales, lo que somos personas que estamos tratando con personas. Entonces, el primer punto de absolutamente todo antes de empezar es revisarnos, ¿no? Yo, personalmente, todos los días me intento hacer una pregunta a este respecto, algo que a mí me genere ruido, algo que yo dijese, uff, y me lo intento revisar, porque el día menos pensado, el que llega y me cuenta esta idea, pues es un paciente al que yo tengo delante y que desde luego no me puedo permitir el lujo de mostrarle ese uff, ese yo creo que está mal, o ese tú eres peor que yo porque me estás contando esto. De la misma forma, introducir en nuestra praxis una perspectiva totalmente interseccional. Antes Iván hablaba del perfil y hablaba de un perfil normativo y, como él comentaba, pues hay una curva normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona que tienes delante es una persona migrante, es una persona que ejerce trabajo sexual, es una persona que a lo mejor está en situación de calle, es una persona o que a lo mejor ha estado en prisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando confluyen distintas identidades estigmatizadas en la misma persona? ¿Cómo nos permitimos el lujo, nosotras como profesionales sanitarias, de acercarnos a esa persona? ¿Cómo podemos revisarnos nuestros estigmas, revisarnos nuestros prejuicios y tener en cuenta que la persona que tenemos delante posiblemente haya vivenciado todos esos estigmas y más juntos? Por último, y a efectos, digamos, como mucho más prácticos, y esto ya hablo desde mi praxis como psicólogo, creo que es importante ser flexibles, y esto también es extrapolable a los trastornos por consumo de sustancias en general o sin sustancias, esa flexibilidad que nos permita, digamos, cogerle de la recaída y acompañarle, no quedarnos en el «ja, has tenido una recaída, volvemos a empezar desde el principio». No. Entender eso como una parte del proceso y de alguna forma acompañar a la persona. Yo siempre digo que el movimiento llama al movimiento y si no te estás moviendo tú, pues primero me muevo yo y luego te mueves tú conmigo. Pero vamos a flexibilizar. Eso, lógicamente, pues va a impactar en el vínculo terapéutico. Esto las psicólogas lo tenemos clarísimo. Hay un debate súper extendido sobre qué tiene que ver con la técnica, qué tiene que ver con el vínculo. Nadie lo sabe, pero las que nos dedicamos a esto sabemos que el vínculo es importante. Yo, a modo de ejemplo, una vez un usuario tenía una cita conmigo. Durante esa noche, 4 de la mañana, una hora bastante intempestiva, me escribió y me dijo: Álvaro, mañana no voy a ir a consulta porque estoy de chill. Y yo me levanté y me levanté con una sonrisa en la cara, porque esta persona, estando de chill, se acordó de mí. Esta persona, estando de chill, se acordó de que tenía cita conmigo. Y aunque al día siguiente le puse una ausencia no justificada, yo supe ese día que el vínculo con esta persona iba en buen camino. Y creo que es importante que nos trabajemos como profesionales sanitarias ese vínculo. Y por último, de la mano de esa flexibilidad también,
que los objetivos sean personalizables, que cada persona tiene su propia situación. Antes lo comentaba con Antonio, que tenemos bastantes pacientes que llevamos coordinados, y que al final no es solo el chemsex, o no es solo la ITS, o no es solo, sino que en la vida de una persona, y esto lo sabemos porque todos tenemos una vida, pasan muchísimas cosas que pueden influir en qué nos podemos permitir como objetivo. Si no estás en tu momento de dejar de consumir para siempre y absolutamente, no te lo voy a plantear. Que a lo mejor es lo que quieres, pero a lo mejor no es el momento. Los planes de tratamiento, y sobre todo en psicología, deberían ser personalizados al 100%. Y, lógicamente, y en relación con esa flexibilidad, cambiando con el tiempo. Yo he trabajado en algunos dispositivos de adicciones en los que la perspectiva era la abstinencia total. Y si quieres dejar la cocaína, también tienes que dejar de fumar. ¿Por qué faena? Porque eso no era idea del paciente. Yo ahora me puedo permitir el lujo de trabajar con esos objetivos personalizables hasta el punto en el que yo tengo usuarios que deciden no dejar de consumir, que todo lo que trabajo con ellos pasa por la reducción del daño y que algunos, con mucho conocimiento de reducción del daño y con un control bastante importante sobre su consumo, les he dado el alta, y algunos otros, en ese camino de la reducción del daño, de repente dicen: oye, Álvaro, en el fondo me interesa dejarlo. Y empezamos a trabajar sobre la deshabituación, pero desde esa flexibilidad y desde esa posibilidad, digamos, de cambiar los objetivos. A modo de conclusión, no todo es sexo, drogas y rock and roll, hay diferentes motivaciones. Creo que es importante que nos revisemos como profesionales sanitarios nuestros prejuicios, nuestros valores, qué es lo que yo considero que es importante, qué es lo que yo considero que es bueno, que es malo, y desde luego nuestras experiencias personales, que creamos que no, realmente influyen. Entender, que yo creo que en este foro, y me alegra bastante, se ha entendido desde el principio que no todo consumo es un consumo problemático. Esto hay espacios en los que todavía tengo que explicarlo mucho más, pero yo creo que hoy ha quedado bastante claro. Que nuestra intervención sea honesta, sea sincera y sea libre de juicios, que es algo que se ha comentado aquí esta tarde, pero que muchas veces se queda en el aire y se quedan esas palabras. Y que creemos que ¡ay, no te duele! Creemos que eso no es un juicio, o que eso no es sincero, ¿no? Cuando en el fondo pues puede serlo, ¿no? Tener en cuenta que hablar de chemsex también es hablar de estigmas, hablar de violencias y hablar de afrontamientos, en muchos casos evitativos y, desde luego, bastante sufridos cuando llegan a consulta a pedir ayuda. Y, por último, un abordaje interseccional, que no pasa por otra cosa que por un abordaje interdisciplinar. Yo tengo la suerte como profesional, y digo suerte porque los psicólogos y las psicólogas tenemos un curro bastante solitario en este país por cómo están las cosas a nivel legislativo. Yo tengo la suerte de trabajar con educadoras sociales, con trabajadoras sociales, con médicas y, por extensión, porque en el CAD las hay, con terapeutas ocupacionales. Eso es lo que yo considero que realmente es un trabajo interdisciplinar. Y yo saber que si a mi usuario le han denegado el asilo porque el motivo que sea, y eso le está generando mucho estrés y por eso está consumiendo más, yo puedo derivarle con mi compañera María, que es trabajadora social, a que revise con él qué ha pasado con ese asilo. Eso es el verdadero trabajo multidisciplinar que creo que realmente todavía no hemos alcanzado. Sí. Y ahí tenéis un QR que es para valorar, ya no solo a mí, sino también a mi compañero Iván, valorar esa cuestión de, bueno, pues la parte formativa que ha podido aportar hoy Imagina Más en este espacio, por si os interesase dejar algún tipo de reseña / comentario. Y ya estaría. Ya está, ¿no? ¿Dudas? ¿Observaciones? Otra vez, dale.